con las rondas de preguntas. Y la primera para Elizabeth, ¿no? Vamos en el mismo orden que partimos, que aquí la hace Diana. Dice, ¿habrá grupos u organizaciones psiquiatras o médicos o biólogos que puedan argumentar los efectos que se puedan provocar en la salud física y sobre todo mental de estas prácticas? Sí lo Elizabeth. hay. Sí lo hay. Bueno, con respecto a identidad de género, la persona más sobresaliente dentro del debate fue la doctora Ugarte de la Universidad de los Andes, ¿ya? Pero en Chile también está Margarita Rojo, que es psicóloga forense, que explica muy bien el tema de los efectos que tiene sobre los niños el adoctrinamiento y la ideologización. Pero sí existen que pueden explicar a las personas sobre los daños. Pero acá, por ejemplo, los daños principalmente es destruir a la mujer, ¿no es cierto?, en el sentido de crear en ella ese sentimiento de inseguridad ante la maternidad, fomentar siempre el aborto en ellos. Y si estamos hablando de niños en el ámbito de la educación, ¿no es cierto?, fomentar el aborto, la identidad de género y todo lo que tiene que ver con el marxismo cultural. Porque acá lo que decía Jessica, o sea, ¿qué quieren estos niños guerrilleros? Sino que eso, no quieren otra cosa. Y ahora, o sea, si yo lo deformo desde chico, o sea, no voy a tener un niño, un adulto no pensante. Y cuando hablo de adulto, estoy hablando ni siquiera adulto, o sea, ya a los 15 años, no pensante, o sea, que va a ser llevado por doquier donde quiera porque no va a tener carácter. O sea, y de hecho en las manifestaciones actuales vemos a los niños peleando con carabineros, quemando la iglesia y a veces son menores de edad. ¿Y de dónde le nació todo ese odio? De esta educación que quieren, ¿no es cierto?, ahora ya vía ley. Y que el Estado sea el garante de estos derechos, pero en el fondo es tomar el control de todos los niños. Claro. Sí, bien. Muchas gracias, Elizabeth. Y otra pregunta que me llegó para el profesor Carlos es, bueno, esta ley, profesor, ¿cuánto se, por decirlo de alguna forma, cuánto se avanzó en los reales derechos de nuestros niños al rechazar ESI? Si es que además ahora tenemos este debate de ley de sistema de garantías. O sea, y claro, si es que, por ejemplo, rechazamos ESI y se aprueba la ley de sistema de garantías, o sea, no se prohíbe del todo la educación sexual como se está planteando. ¿Qué opina usted de eso? Y si es que están así o si es que nos puede comentar. Mira, hay un punto importante desde el punto de vista legal, y es que Comunidad y Justicia argumentó con éxito que la ley de educación sexual integral tenía que ser una ley orgánica, con un quórum especial, ¿ya? Y ese quórum especial no se alcanzó. Entonces, si se aprobara la ley de garantías de la niñez, sin el quórum debido, no se podrá tocar el sistema educativo chileno. Entonces, pero claro, si tú tienes una ley que dice que es un derecho de los niños, la educación sexual y en la afectividad integral, estás dando una cobertura legal, aunque sea una cobertura legal inadecuada, para todas las prácticas que ya hay en Chile. Ese es el problema. Ya en Chile existen estas prácticas de alcaldes, del Ministerio de Educación, de diversos actores, de ONGs que van por Chile expandiendo esta ideología en las escuelas. Y lo han hecho hasta ahora sin ninguna cobertura legal. Entonces, si saliera esta ley de garantías con ese artículo, aunque no pueda cambiar el sistema educativo de manera oficial todavía, sin embargo, dará la cobertura a este asunto. Entonces, bien, eso significa que nosotros tenemos que continuar con esta pelea. Estamos partiendo tarde porque tenemos por lo menos 20 años de ideologización de la gente, ¿verdad? 20 años en los que se le ha hecho creer a la gente que uno es perverso y totalmente intolerante si dice que la homosexualidad, o sea, que ceder a la tendencia homosexual es inmoral. Si uno dice que
ceder a una tendencia adulterina así inmoral. Si uno, o sea, tenemos ya 20 años de retraso, pero tenemos una ventaja, creo yo, en esta lucha. Por eso yo creo que nosotros tenemos que movernos cuanto podamos. La ventaja que tenemos es que es algo muy metido en la naturaleza humana el deseo de tener niños, y es algo muy metido en la naturaleza humana el deseo de criar y educar a los hijos de una manera adecuada. Entonces, si los padres ven lo que se quiere hacer con los niños, van a reaccionar. Entonces, si nosotros logramos informar a los padres y a los maestros sobre lo que se quiere hacer con los niños, no va a ser tan fácil que lo hagan. No va a ser tan fácil que lo hagan. Y por eso es que, como observaban Jessica y también, bueno, todas las compañeras del foro de hoy, esta gente quiere hacer la revolución con los niños, porque los niños no tienen sentido crítico, los niños todavía no tienen el instinto paternal o maternal, todavía no tienen todas estas como inclinaciones naturales que impiden que haya una fuerza revolucionaria muy activa. Entonces, es una jugada maestra, vamos a decir, de los marxistas, el usar a los niños para hacer la revolución. Y no es la primera vez que hacen eso, también en Camboya lo hicieron de otra manera. En Camboya los niños eran los que mataban a sus papás y a los adultos, ¿verdad? Como ustedes a lo mejor han visto la película de Killing Fields. Eso es lo que podría responderle. Bien, gracias, profesor. Alma, Alma, entonces, bueno, aquí hay una pregunta que es la siguiente. ¿Por qué cree usted que ponen tantos esfuerzos en llevar leyes de este estilo, también con dinero detrás, ¿no? En pervertir a los niños, que ya un poco dijo el profesor Carlos Casanova, en pervertir a los niños a través de estas operaciones, mientras, por ejemplo, cosas tan importantes como la quimioterapia quizás no le están poniendo el mismo esfuerzo? Así que usted nos puede comentar cuál es la causa de esto y qué es lo que ve usted de este criterio, ¿no? que se ha utilizado en esta ley según la experiencia mexicana. Bueno, mira, lo que te puedo decir, ahorita explicó muy bien el licenciado, precisamente complementando también lo que decía Elizabeth sobre lo que es la psicología y la psiquiatría. O sea, todas las edades tienen su momento en el cual se debe de tocar el tema de lo que es la sexualidad, y si tú lo tocas a una de manera diferente o de una manera perversa, los niños van perdiendo la sensibilidad que pudieran tener, y llega un momento en que lo ven todo tan natural que se pierde la vergüenza, se puede decir, y ya se les puede hacer más sencillo, más fácil tener una relación con una persona adulta, con alguien así, ¿no? Entonces, una de las vertientes que yo veía o que escuchaba y leía era precisamente la introducción de la pedofilia, que es grandísima, las redes de pedofilia que existen, y que era lo que estaban tratando de hacer, que los niños perdieran ese miedo que les inculca lo desconocido o lo que era el sexo, y que como lo están tratando de meter desde el kinder, pues ellos tumbaran esa barrera y fueran las presas fáciles. Y pues la psicología ahí está, o sea, los psiquiatras y psicólogos, hay tratados en los que dicen perfectamente que eso no debe de pasar en los niños, que eso es malo para su educación. Y pues aquí en México te lo juro que no, o sea, no te puedes explicar cómo se está tratando a la niñez y a las mujeres también, o sea, no, ¿qué puede haber detrás? Pues lo único que quieren es el manejo de la gente, que como dice Elizabeth, que sean los siguientes, no sé, sicarios, robot, o a quien o como no tienen mente para discutir, simplemente que les das dinero, pues van a estar a la orden de lo que ellos te dicen. O sea, no es posible que no haya quimioterapias y que te estén al mismo tiempo en la Ciudad de México haciendo tú sabes, una clínica para los niños que quieren cambiar de sexo. O sea, eso es carísimo.
sea, ¿cómo es posible que pase eso? Pues no se le encuentra sentido, no se le encuentra razón, solamente pensando en que detrás de eso, pues existe la situación en que, de hecho, yo no lo creo, la verdad, pero se dice que decía que los niños con cáncer, pues ya, o sea, que eran niños que ya no iban a sobrevivir y que solamente eran gastos, o sea, así lo manejaba una oposición para gobierno, entonces que era un gasto inútil. En cambio, pues los otros niños a los que les quieren cambiar de sexo, pues era abrirle la puerta al lobby gay, que es el que está apoyando ahorita a la nueva izquierda. Bien, gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Jessica Huerta para hacer la siguiente pregunta. Si es que nos puede explicar un poco más a detalle cuál es el argumento, o sea que usted ya lo explicó, pero me parece importante volver a recalcarlo, cuál es el argumento por el cual se critica tanto el PIN parental, o sea, algo tan, por decirlo de alguna forma, de perogrullo, ¿no? ¿Cuál es el argumento y cómo le ha molestado esto a la gente partidaria de este tipo de ley, en donde se le quita el derecho preferente de los padres a educar a su hijo? Jessica, ahí. Claro. Recordando principalmente que se está trabajando desde el gobierno federal en nuestro país, desde la Presidencia de la República y sus diversas dependencias de gobierno que incluso ahora ya en los nuevos derechos de los niños y adolescentes, como se mencionó ahorita hace unos minutos, la autonomía progresiva, libre desarrollo de la personalidad, derechos de autonomía sobre tu propio cuerpo. En este caso, ellos no quieren autorizar el PIN parental, ya que consideran que es por creencias religiosas, principalmente así lo están manejando, y que por ser por creencias religiosas o imponer ideas de los padres sobre los hijos, eso ya es inconstitucional, es decir, que va contra los derechos de los niños, el que tú como padre estés activo en la educación académica de tus hijos y que por tanto, por tus creencias religiosas, que por evitar que el niño hable de sexo o practique el sexo, estás vulnerando su desarrollo personal y su autonomía progresiva. Esos son los argumentos que están vendiéndonos y difundiendo desde el gobierno federal y distintas dependencias. Por ejemplo, la que mencioné ahorita, CIPINA, que es el Sistema Integral de Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes, están incluso atacando a los padres de familia, a los tutores a través de campañas con el dinero del gobierno para llegar a todas las entidades de la República y hacer promoción desde los organismos públicos, escuelas, institutos deportivos y demás, que los padres no pueden participar en la educación de sus hijos y que debemos de negarnos a seguir difundiendo el PIN parental. Es claro que pretenden ir contra los niños y además de ir contra los niños, ir o invadir el aspecto familiar, es decir, poner a los niños contra los padres y a los padres contra el gobierno. Por ello, como lo mencionó la maestra Alma, ahora en la nueva Ley General de Educación se aprobó desde la Cámara de Diputados y de Senadores que es el gobierno el único rector de la educación de la nueva escuela mexicana. Eso es lo que pudiera decir en grandes aspectos. Perfecto, muchas gracias Jessica. Y ya por temas de tiempo voy a hacer una pregunta para que cada uno de nuestros expositores responda según ya lo que han visto, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el caso de nuestras amigas mexicanas, para que nos digan a partir de la experiencia mexicana, nos vayan respondiendo esta pregunta que se ha repetido ya 5 veces, así que la vamos a hacer para todos. ¿Qué se puede hacer para combatir este mal? ¿Sí? Así de simple. ¿Qué se puede hacer para combatir esto y salvar a nuestros niños de estas aberraciones? Bien, Elizabeth, le doy la palabra. Lo que hay que hacer es unirnos como padres, como profesores y ciudadanos contra estas leyes con mucha claridad y mucha fuerza. Hay que perder el miedo, la apatía y la comodidad del hogar. Es si logramos
detenerla por la convicción y porque hicimos un trabajo, muchas organizaciones, no solamente nosotros, muchas organizaciones de informar, de hacer charlas como esta. Y Alma y Jessica estuvieron en muchas ellas y no, ellas siempre tienen un corazón sumamente generoso para capacitarnos a nosotros acá en Chile y contarnos su experiencia. Entonces aquí hay que ser muy claro, tener clara la idea del proyecto, escribir a los senadores ahora ya, sobre todo a los que son afines a nuestro o que todavía quedan, y ser claramente que la conciencia que tenemos de lo nefasto que este proyecto, su objetivo, y que no queremos perder los derechos sobre los hijos. Porque, como ven ustedes, aparte de ello, de todo el tema, llamemos, de adoctrinamiento que se provoca, está el tema también de la integridad y la seguridad de los hijos. Porque aunque nos liberaran, ¿no es cierto?, de los derechos y deberes que tenemos, o sea, ante la ley seguimos siendo responsables de ellos. Que a un hijo le pasa algo en la calle, o termina, ¿no es cierto?, no sé, pues asalta un banco, destruye mobiliario del colegio, son los papás los que tienen que pagar los gastos. Entonces, no es tan así como lo que señala la ley. Entonces, en este momento tenemos que ser súper categóricos y unirnos y difundir y crear espacios de información. Eso diría yo. Bien, gracias Elizabeth. Y claro, y otra cosa que yo recordaba sobre frenar un poco eso y también fue escribirle mucho a los diputados, que eso también tengo entendido que resultó muchísimo, de escribirle a través de Twitter, conseguirse algunos correos que están en la Cámara de Diputados, escribirle para decirle cómo a los padres les molesta este tipo de leyes. Alma, la misma pregunta, ¿no? A partir de su experiencia en México, de cómo han argumentado en México para aprobar este tipo de leyes, ¿qué consejo usted nos daría a nosotros acá en Chile para que podamos detener este proyecto de ley? Bueno, mira, primero que nada sería una campaña de concientización de los papás y de las mamás y de los mismos niños y adolescentes. Muchas veces no se conoce lo que hay en los libros. Por ejemplo, nosotros, ahorita todavía hay papás que no creían en lo que era la ideología de género hasta que les mostramos lo que viene en los libros. Ya cuando ven lo que les están enseñando de que la masturbación, que el sexo con adultos, que el aborto, y cuando ya lo ven impreso en los libros, entonces es cuando dicen, o sea, yo ni siquiera sabía de qué le estaban enseñando a mi hijo. Y esa es una de las cosas que deberíamos de hacer, fomentar la preocupación de los padres en los hijos, de modo de que vean qué es lo que están estudiando, qué les están diciendo, así como queremos saber con quién se juntan, cuáles son sus amigos, para ver todo eso, pues realmente cómo son sus maestros en cuanto a la educación que le están dando, ¿sí? El revisar los libros y que haya una sensibilidad de los papás de unirse precisamente a las asociaciones o a las luchas que se estén dando. O sea, ya cuando sepan lo que está mal, pues van a querer hacer algo y pues ahí estamos las asociaciones para darles voz a lo que ellos necesitan. Y lo que mencionabas ahorita también, que es muy importante, sobre todo, por ejemplo, aquí en México vamos a tener elecciones en el 2021 donde se va a votar por diputaciones, alcaldías, gobernaturas y donde le podemos quitar al partido ahorita mayoritario el poder, que ahorita están haciendo con las leyes lo que quieren porque son mayoría. Entonces, en este momento, sensibilizar a los diputados y ver que si van por un camino que a la sociedad no le conviene, pues que no les vamos a dar su voto. Entonces, ahorita los políticos tienen que estar con la familia, porque ahorita la familia es la que debe de mandar en la sociedad. Muchas gracias, Alma. Jessica, la misma pregunta. A partir de lo que usted ha visto en México, ¿qué consejo nos daría a nosotros los chilenos para poder detener este proyecto de ley? Principalmente ser muy activos a la hora de difundir información y participativos para crear la información científica, la información correcta y atrevernos, como lo decían las maestras ahorita y el licenciado, el atrevernos a denunciar todos estos aspectos graves que vulneran a nuestros hijos, a nuestros niños,
a la educación. Nosotros, por ejemplo, hemos emprendido una campaña, se llama Educación Ideológica No, Científica Sí. También hemos promovido la captura del voto político y social, como lo comentaba ahorita la maestra Alma. Aquí en nuestro país, aprovechando que son elecciones, tenemos un hashtag, un lema que dice: con aborto no te voto, con ideología de género no te voto. Ustedes pueden empezar a realizar campañas como estas, campañas sociales, capturar el voto político y el voto social y decir claramente hacia dónde va la mayoría de la sociedad o de los ciudadanos en Chile. Los chilenos, como los mexicanos, queremos una integración de la familia con todas sus virtudes y todos sus derechos civiles, y eso es lo que vamos a proteger y hacerlo saber a nuestros políticos, recordando que ellos están de paso, ¿no? No duran más de 2, 3 o 4 años. Entonces, recordando que nuestras políticas deben de ir enfocadas siempre hacia la familia, hacia la niñez y a garantizar educación científica. También hacer este tipo de foros, de encuentros de información ayuda bastante, porque lo podemos replicar haciendo uso de todas las redes sociales para hacer llegar esta información a todas las edades, y también del modo tradicional desde la calle. Por ejemplo, la maestra Alma y yo estamos organizando el empezar a repartir folletos, volantes de casa en casa, y replicar lo que aquí justamente ya hicieron ustedes a través de redes sociales, tomarnos fotos con cartelones que digan si no queremos, educación familiar y científica si queremos, etcétera. Entonces, divulgar información y hacerles saber a los políticos, a los legisladores, que los ciudadanos chilenos queremos políticas que garanticen la unión familiar y el bienestar de nuestros niños. Eso es lo mejor que puedo recomendar. Bien, muchas gracias, Jessica. Y la misma pregunta para usted, profesor Carlos. ¿Qué consejo usted daría para poder detener este proyecto de ley aquí a los padres que se encuentran conectados, y después también que van a ver esta charla a través de las redes sociales? Miren, el aspecto social ya ha sido cubierto bien por todas ellas, por Elizabeth, Alma y Jessica. Entonces yo quería hablar de algo más personal. Yo creo que lo primero que uno como padre tiene que hacer es convertirse uno, aprender a vivir castamente, y luego enseñar a los niños una vida de piedad, porque los marxistas quieren destruir la virtud de los niños para arrancar a Dios de sus corazones. Entonces, si nosotros hacemos que los niños sean piadosos, los estamos vacunando también contra todo esto. Mira, es posible que con la propaganda erótica, con toda la suciedad que hay en la sociedad contemporánea, los niños acaben pasando por una etapa de confusión, etc. Pero con la gracia de Dios todo el mundo puede vencer esta tentación y este pecado, ¿verdad? Solamente con la gracia de Dios puede uno ser bueno en el mundo en el que vivimos. Entonces uno tiene que, yo creo, anclarse en Dios y hacer que los niños se anclen en Dios, y que sepan que no pueden ser felices, no pueden amar, no pueden formar una familia normal si no cuidan la pureza del corazón. Ese es el asunto. Si ellos se dejan arrastrar por el placer y por las pasiones. Entonces yo creo que hay un trabajo que hacer en la propia alma y en el alma de los niños, y ese trabajo yo creo que parte por la piedad y la conversión, tanto de los padres como de los niños. Y después todo el aspecto social también es necesario, pero ya de eso hablaron mis compañeras de foro. Sí. Bien, muchas gracias, profesor. Y yo le quería hacer una última pregunta a Elizabeth, si es que nos podría dar datos de algunos movimientos que estén trabajando con este tema, para que también los padres que vean este video puedan ponerse en contacto con alguno de ellos y así estar en conexión con esta actividad de presión a los diputados y de difusión de información. Ya. Bueno, hay varias. Está Padre Ciudadano, está Con mis hijos no te metas, Somos Padres, y Cuide Chile, el Observatorio Legislativo, Padre Objetores también, y más que nada ellos están dedicados a esto hace años.
Se pueden contactar con nosotros también el tema de escribirle a los parlamentarios. Siempre las personas piden como cartas, formatos de carta, cuáles son como la idea, los tips para escribir. Se pueden contactar con nosotros a través, ¿no es cierto?, de las redes sociales, en Facebook, o también está el Cuarto Poder Generando Opinión. También está esiesdictadura.com, que es importante, ahí hay harta información. También ahí pueden descargar este librito, Educación Sexual, el nuevo opio del pueblo, ¿no es cierto?, que escribió Carlos Casanova y yo, donde se explica todo lo que es la educación sexual integral. Es esiesdictadura.com, de ahí salen los ejemplos de los estándares de educación europea y todo lo que estamos diciendo con respecto a la liberación sexual de los niños desde la primera infancia. Así que pues se pueden contactar, ya sea estamos en Facebook, está también la Fundación Somos Padres en Facebook, también está el Cuarto Poder, Carlos también tiene su Facebook personal. Entonces, de cualquier forma se conectan con nosotros y nosotros los ayudamos a escribirle a los parlamentarios. Bien, muy bien. Emiliano, Gracias. no sé si me permitas. Sí, por favor. También lo que hemos trabajado y nos hemos dado cuenta que ha funcionado mucho aquí en México, que es también su casa, es a través de los juicios de amparo, promoverlos, ya sea allá en Chile a través de una asociación civil, como por ejemplo a través de la representación del licenciado Casanova, de la maestra Elizabeth, y hacer un machote sobre un juicio de amparo donde garanticen, por ejemplo, ahorita veía en el área de las preguntas que una persona nos dejó ahí incluso su celular y nos explicaba que está siendo atacada en el colegio de su hijo. Diana me parece que hizo la pregunta. Yo creo que a través de acercarnos a las asociaciones civiles que protejan a la familia y que protejan la vida del concebido, etcétera, empezar a promover estos juicios de amparo y hacerlo saber a través de los medios de comunicación. Tal asociación empezó a ayudar con juicios de amparos a que se garantice la educación científica de sus hijos, a que se garantice la participación familiar dentro de las escuelas, que eso fue lo que hicimos acá en Chihuahua a través de Acción por la Educación, promover juicios de amparo. Actualmente la niña ya no va a clases de educación sexual integral y esa hora a la que la niña no asiste la compensa con otras materias, por ejemplo, educación física, biología, ciencias, etcétera. Ahí ya se protegió a la niña, aparte de promover el PIN parental, el juicio de amparo. Y yo creo que sería una buena medida de acciones que pudieran ayudar bastante a Chile y que puede llegar a diversas ciudades de Chile y acercarse mucho con los medios de comunicación, periodistas que sean de confianza, que estén a favor, que ustedes los identifiquen a favor de la familia, acercarse con ellos y hacerles llegar boletines, ruedas de prensa o conferencias, donde ustedes les estén pasando información de primera mano. Eso también lo estamos trabajando mucho acá en México, trabajando con periodistas, para así hacerles saber claramente la información a todos los padres de familia y maestros y también denunciar públicamente a través de estos medios quiénes son los políticos que están atacando a la familia desde la legislatura, desde su diputación, su alcaldía, su gobernatura, etcétera, y ya haciendo uso de la libre expresión, ¿verdad? Les comentaba que acá en México ya se empieza a secuestrar la expresión, de la libertad de expresión, perdón, pero si allá en México, allá en Chile todavía pueden hacer uso de la libertad de expresión y comunicación, basarnos en eso, en acercarnos con los periodistas, empezar a hacer notas en los periódicos, etcétera, llegar a todos los canales posibles. Acá en México nos está funcionando muy bien esas dos estrategias, lo legal, lo jurídico y lo público y político. Y es lo que yo puedo recomendar. Bien, muchas gracias, Jessica. Y gracias por responder a lo que decía Diana. La verdad que a mí se me pasó solamente esa pregunta. También le pido disculpas a Diana por eso. Y nada, darle las gracias también a todos nuestros asistentes, a los expositores por esta sesión, y muy pronto estará también este video subido a YouTube para que lo busquen y lo puedan difundir en el canal de YouTube Proyecto Vencer, en donde también se encuentra el ciclo de charlas que hicimos anteriormente sobre la ley ESI.